¿Ya, Andrés? Nos dices. Ya, listo. Buenas tardes, qué bueno que pudieron darse la oportunidad de estar aquí con nosotros. Tenemos un evento bastante interesante que no es poco común, y creo que hablar de nuestra historia y de nuestros antepasados necesita tener un contexto, y sobre todo lo referente a esa hermosa ciudad que no conocimos llamada Tenochtitlán. A propósito de ello, vamos a hablar justamente de esto, y el día de hoy nos están acompañando Andrés Samo García y Rodrigo Ortega Acotli. Corríjanme. Algo así. Y nos van a presentar un retrato de Tenochtitlan, reconstrucción 3D de la capital. Antes de cederles la palabra, les voy a hablar un poco de quiénes son nuestros invitados. Andrés Semo es ingeniero geomático por la UNAM, especializado en fotografía aérea y mapeo de planos y edificios. Participó en el proyecto Reconstrucción de Tenochtitlan 3D. Colaboró en la elaboración del libro Ciudad Independiente, editado por el IMSS. Actualmente es documentalista de fenómenos urbanos como gentrificación y utilización de recursos en las ciudades mexicanas. Rodrigo Ortega actualmente se dedica al arte, la literatura y la producción audiovisual. Se ha especializado en el estudio de difusión de la lengua náhuatl en su variante en el centro de México. Formó parte de los seminarios de cultura náhuatl y la construcción de una visión del mundo en el Instituto de Investigaciones Históricas y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ambas de la UNAM. Les pedimos que les den un fuerte aplauso y comenzamos con el tema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A ver, Rodrigo, si quieres iniciar. Ipalxiuitl matlakonetochtli, Mexiko Tenochtitlan uehcapan altepetl. Yehuehcau, san altepetontli nepan tezcocuatescatl, inin yaltepenanyo innexcantlahtoloyan, yetlahtuani, ye sentlalia miek insensonxiquipili tlatlaca intlacalaqui, ompa chantiaj sempouali uan macuilxiquipili miltecaj, tlamatilismatinimej, pochtecaj, yauquisquej, tlamacasquej iuan pipiltin. Sancan aueyaltepet yuhquin Tenochtitlan, Axcan itoca Mexicoaltepeco. Es el año 1518. Mexico Tenochtitlan, que alguna vez fue un modesto asentamiento en el lago de Texcoco, es hoy una bulliciosa metrópoli, capital de un imperio que gobierna y recibe tributos de más de 5 millones de personas. Tenochtitlan alberga a 200,000 habitantes dedicados a la agricultura, al arte, el comercio, la guerra, el sacerdocio y el gobierno. Es una de las ciudades más grandes de su tiempo a nivel mundial. En el presente, esta urbe es conocida como la Ciudad de México. Con estas palabras abre el sitio web. Son palabras que escribió Thomas Cole, el desarrollador digital, en inglés, y luego se tradujeron acá. Entonces imagínense entrar a esta ciudad, ¿no? Estamos entrando a esta ciudad enorme, a esta ciudad lacustre, y vamos a recorrerla de la mano del experto. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente, por favor. Creo que estamos viendo aquí lo que estamos viendo es el mercado de Tlatelolco. Estas imágenes las desarrolla al principio Thomas Cole comienza con el mapa de Uppsala, y llegado a cierto punto del proyecto me busca para, a través de fotografía aérea, encontrar los sitios y la comparación exacta con la Ciudad de México en el mismo lugar de Tenochtitlan. Y más o menos en ese momento entra Rodrigo y nos ayuda no solo con la traducción, hace mucho más, sino la interpretación en náhuatl. Además, un náhuatl que hasta cierto punto se perdió, porque recordemos que después de la conquista, y algo que se menciona poco,
el resto del siglo XVI en la Cuenca de México estuvo acompañada por la catástrofe demográfica más grande en la historia de la humanidad. El 90% de los indígenas, por razones entre epidemias, maltrato y el sistema virreinal, desaparecieron del centro del país. Lo mismo pasó en lo que alguna vez fue Tenochtitlan, en Oaxaca. Entonces, con su pérdida no solo se fue su persona, sino ideas y formas de entender el mundo. Y el náhuatl que hoy tenemos, si bien es el mismo idioma, el lenguaje como tal, sí hubo conceptos que están casi perdidos. Entonces, bueno, solamente para mencionar, aquí lo que estamos viendo es el mercado de Tlatelolco, y bueno, a la derecha, si alcanzan a ver, sí, la derecha sí, equivaldría a la lagunilla, es la zona de la lagunilla y por eso se llama así, porque era un espacio donde entraban las canoas con gran parte y toneladas de productos de zonas cercanas y lejanas donde tenía el control el imperio mexica. Acuérdense que este imperio era un imperio de tributo obligado, era un imperio que obtenía una cantidad de productos como pocos sitios en el mundo, y esto se debía a dos razones. Primero, el propio valle, la propia Cuenca de México, era un sitio único en el planeta porque tenía agua dulce en las lagunas del sur. Xochimilco y Chalco eran dulces. ¿Por qué? Porque estaban alimentados por los manantiales de Xochimilco, Coyoacán y Iztapalapa, donde brotaba agua naturalmente. En el norte, las lagunas eran extremadamente saladas. El suelo, al día de hoy sigue siendo así, de Texcoco era azufroso. Entonces tú tenías que ir al sur, en una zona muy fértil, porque ahí se podían cultivar chinampas, se podía cultivar alimento y se podía dar la pesca. Y en el norte ellos pueden extraer azufre, material para pintura y un sinfín de minerales. Entonces tú tenías una de las cuencas o zonas más ricas del planeta a unos pocos kilómetros unas de otras. ¿Qué separaba estas aguas? Una barda que construí en Nezahualcóyotl, que se llamó el Albarradón de Nezahualcóyotl, del cual solamente queda un pequeño pedazo, más o menos enfrente de la Cámara de Diputados, se alcanza a ver la barda. Entonces, bueno, esta conferencia, sobre todo lo que hacemos son estas bellísimas imágenes y sobre todo reflexionar con qué hicimos con nuestra cuenca. Entonces, bueno, aquí estamos viendo Tlatelolco y cómo se nutría con productos que llegaban de toda la vastedad del imperio. La siguiente, por favor. Aquí lo que vamos a ver es igual Tlatelolco, que se menciona mucho a Tenochtitlan, pero Tlatelolco y su templo mayor eran por lo menos del mismo tamaño. Al final era una ciudad que fue creciendo y después fue conquistada por los mexicas y se volvió una sola entidad. Pero, por ejemplo, el canal que vemos en el centro, más o menos, y no es preciso, pero equivale al eje central. Lo que sí es muy preciso es la calzada Vallejo que vemos arriba a la izquierda, perdón. Esa es actual, que conduce hacia una isla, es la calzada de Vallejo. De hecho, cuando hicieron la obra del Metrobús, me parece que la línea del Metrobús que pasa por allá, la 5, encontraron parte de las maderas originales de la calzada Tenochca de Vallejo. El INAH hizo un trabajo ahí de captación, las tienen ahorita protegidas porque están casi destruidas, pero es la calzada mexica original. Y a la derecha lo que vemos es el camino hacia lo que conocemos como la villa, pero bueno, era la zona norte de la ciudad, y también la calzada después, sobre ahorita en la que se construye la Avenida de los Misterios, también se construye sobre trazo mexica. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una ciudad completamente rodeada de agua, al norte salado y al sur dulce, captadora de miles de productos de tributo de un país que era riquísimo. Entonces, vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, la cultura de los nativos mexicanos, realmente lacustre, no tiene igual con ninguna otra civilización en el mundo. Cuando llegan los españoles, cuando llegan en particular en las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, él dice que cuando ven el valle desde los volcanes, desde sus ojos no había visto nunca algo similar en la Europa ni en el mundo. Entonces, hay dos características que hacen que esta cuenca, la siguiente por favor, se vea tan impresionante. Primero, la altura a la que estamos. La Ciudad de México es una ciudad de 2.300 es una de las más altas del mundo. Si bien, por supuesto, no es la más alta, pero sí es una ciudad en donde también aquí empiezan nuestros problemas. Por eso es tan complicado traerle agua a la Ciudad de México. ¿Por qué existían esas lagunas? Esto es una cuenca endorreica, en algún momento esto estuvo contenido y se nutría de
los propios manantiales, deshielo de los volcanes y mucha lluvia. Sin embargo, bueno, la transformación empezó desde los mexicas y una vez sucedida la conquista se rompe todo el sistema natural de las lagunas. ¿Y por qué se rompe? Primero, una de las órdenes de Hernán Cortés, que entiende muy rápido cómo funciona, es que Tenochtitlan tenía su agua dulce de Chapultepec y se canalizaba a través de lo que hoy conocemos como la Ría de San Cosme. Entraba hacia la ciudad, hacia Tenochtitlan, el agua dulce. Hernán Cortés manda cortar este acueducto y en realidad mata de sed a Tenochtitlan. Después viene la guerra, pero en las primeras semanas manda cortar el agua dulce. Sucedida la conquista, él también le da órdenes a su ejército de destruir muchas partes del Albarradón para entrar a los bergantines, para que los bergantines que venían desde Texcoco pudieran pasar hacia Tenochtitlan. Este Albarradón nunca se vuelve a reconstruir, entonces el agua extremadamente salada del norte comienza poco a poco a llegar hacia la zona sur y las chinampas colapsan su productividad, dando pretexto a este argumento de que los lagos eran fuente de problema. Además, la visión europea con respecto a los lagos era que era agua estancada, porque ellos no tenían forma de entenderlo ni de compararlo. Las dos ciudades más parecidas en Europa eran Venecia y Ámsterdam, pero ambas estaban nutridas por agua del mar. Es un sistema muy distinto a una laguna y una ciudad en medio. No tenía comparación en el mundo Tenochtitlan. Además, para el momento 1519, Tenochtitlan era la ciudad más grande del mundo. Londres, Venecia o las ciudades chinas eran sensiblemente más pequeñas que Tenochtitlan, y eso es algo que no se entiende. Después, aquí lo que tenemos, bueno, rápidamente en esta pantalla que estamos viendo, son los lagos. Aquí tenemos Xochimilco y Chalco al sur. El punto Chapultepec, que en realidad era un punto muy cercano. El agua dulce venía, donde ahorita es el castillo de Chapultepec, alguna vez, y si no han ido, vayan a un lugar que se llama la Cueva de Zincalco, ahorita es un audiorama. Ese lugar, ahí nacía el agua dulce de Tenochtitlan, y era un lugar sagrado, era uno de los lugares más importantes. Incluso los tlatoanis, algunos fueron ahí, su ceremonia de inicio de su gobernanza era en Zincalco, no en Tenochtitlan, es algo muy importante. Era un sitio completamente sagrado. De ahí venía el agua hacia Tenochtitlan casi por gravedad, porque hay una diferencia como de 10 metros entre la cueva de Zincalco y la entrada más o menos donde ahorita es Bellas Artes, empezaba la isla. Entonces aquí tenemos que por gravedad venía el agua. Y las lagunas hacia el norte, que hoy acabamos de ver, que por ejemplo Zumpango está completamente seco, hoy tenemos una de las situaciones más graves en la historia, y aquí lo debo complementar con dos datos. ¿Por qué tenemos la situación de agua que tenemos? Es muy complejo, pero la Ciudad de México utiliza 13.500 litros de agua potable por segundo. Es muchísima agua. La cuenca Cutzamala y el acuífero pueden darnos 7.000. Eso es todo lo que puede darnos la cuenca. Entonces, Cutzamala es un sistema que se construye en los 70s, de 7 presas, 3 de las cuales están completamente secas, que sube el agua desde Michoacán, ahora sí que la venimos arreando, hacia Valle de Bravo. De ahí la subimos y entra por Coajimalpa. Pero para que nos demos una idea, el sistema Cutzamala utiliza el 2% de la electricidad de todo nuestro país. Cutzamala usa la misma luz que toda la ciudad de Puebla. Nada más para que nos demos una idea del trabajo que cuesta traer el agua a la Ciudad de México. Entonces, aquí lo que tenemos es una ciudad que además con el tiempo fue despojada de sus lagos y ahora tiene sed, porque traer el agua a la Ciudad de México es de las más complicadas del mundo, por su altura y por la distancia a la cual están las presas y los ríos. No, en México no tenemos ríos navegables, es importante, no tenemos ríos grandes, no tenemos un Sena, no tenemos un Mississippi. Los ríos mexicanos nunca fueron muy caudalosos, por eso se debió construir este sistema de presas. Entonces, bueno, la siguiente, por favor, para no demorarnos. Aquí lo que estamos viendo es la ciudad ya después de la conquista. ¿Por qué Tenochtitlan tenía esta tendencia a inundarse y después la Ciudad de México? El lago de Texcoco era el más bajito de todos en términos de altura, entonces por pura gravedad el resto de los lagos, Xochimilco, Jaltocan, naturalmente tendían, por gravedad el agua se iba hacia el centro de la cuenca donde estaba Tenochtitlan. Entonces, si bien los mexicas también tuvieron sus inundaciones, hubo una muy famosa en 1460, hubo un tlatoani, Ahuizotl, que construyó un acueducto de Coyoacán hacia Tenochtitlan, se le inundó la ciudad. De hecho, él muere de manera muy extraña, parece que se bebe un té muy raro, muy peligroso, pues ya no hay tlatoani.
Entonces ahí nos damos cuenta cómo ellos también tuvieron sus propias problemáticas con el agua, pero lo lograron equilibrar. Una vez que llegan los españoles, este equilibrio se rompe. Nunca, lo que se considera es que nunca le entienden al sistema lagunar, y desde 1521 en adelante todo se trató de desecar el agua. ¿Y por qué? Primero está el tema de practicidad, de que la ciudad se inundaba muy fácil, pero segundo había un tema político mucho más grave. Los españoles tenían control de las calzadas, pero Tenochtitlan tenía infinitas salidas al lago. Entonces, durante los primeros años de la conquista, lo que se sabe es que uno de los temores más grandes del rey y del virrey era una rebelión indígena. Entonces, este concepto de alejar el lago también obedeció a que la corona española tuviera el control de la isla, no los indígenas. Porque en la medida en la que el lago estuviera lejos, el control iba a ser de ellos y no de nosotros. Entonces, bueno, eso es la siguiente, por favor. Aquí lo que quiero enseñarles rápidamente es, hacia el siglo XVII, la ciudad se continúa inundando. La peor inundación que hubo en la Ciudad de México fue en 1629. Duró inundada 5 años. Entonces, durante 5 años la Ciudad de México, de 1629 a 1635, y les voy a comentar algo que he platicado con historiadores y me dicen, no, pues no hay edificios completos en la Ciudad de México, en el centro. Entre 1521 y 1629, la ciudad pasa inundada tanto tiempo que pudre básicamente todo lo que era de madera o todas las primeras construcciones, quedan destruidas. Tenemos bardas, por ejemplo, el muro de la primera catedral se medio salva, y porque la que tenemos es la segunda, y es donde ahorita está el Hospital de Jesús, ahí pueden ver la barda de la primera catedral. Tenemos rocas, parece ser que las rocas que están en la entrada de la catedral junto al zócalo a la derecha, ven unas rocas medio amorfas, son de la primera catedral. Sí tenemos bardas, pero edificios íntegros de 1521 a 1629 no hay, la inundación los destroza. Entonces, las iglesias que tenemos o los edificios civiles que tenemos en la Ciudad de México de ese periodo de tiempo están muy lejos, o en Azcapotzalco o en Coyoacán, pero en lo que hoy conocemos como el centro no queda nada. Entonces traen aquí a un señor que se llamó Henrik Martin, que aquí lo conocemos como Enrico Martínez, y Henrik Martin lo que encuentra, que era al parecer un ingeniero holandés, él encuentra la forma de mandar el agua por gravedad de las lagunas hacia el norte, hacia el río Tula, y el río Tula la manda eventualmente hacia el Golfo de México. Ahí es cuando de veras empieza a desecar el lago, porque la pregunta de todos es, si los lagos eran tan grandes, ¿en dónde está tanta agua? Y es una pregunta muy engañosa, pareciera sencilla de responder, pero no. Fue un sistema durante 300 años de desecar las lagunas. Encontraron, se llamó el túnel de Tequesquiac, que de hecho todavía en algunas zonas del Estado de México de Hidalgo podemos ver el tajo que hicieron ellos, y por gravedad mandar el agua hacia el norte, hacia el río Tula, y de ahí al Golfo de México. Ahí se empezó a desecar realmente la laguna. Entonces, la siguiente, por favor. Y aquí lo que vemos nada más es, porque esa era otra pregunta, ¿qué altura tenían los lagos? Los que están en azul oscuro eran salados, los de azul claro eran dulces, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que los lagos salados además normalmente eran más altos y contenían mucha más agua. Entonces, bueno, ese fue y el dique, lo que estamos viendo, la raya en medio, digamos, que ahorita vemos en una imagen de la reconstrucción, era el Albarradón de Nezahualcóyotl, que una vez que se destruyó y no se vuelve a reconstruir, se pierde todo el equilibrio de la laguna. El equilibrio que habían logrado los mexicas se destruye y nunca más se vuelve a recuperar. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en una de las imágenes que hizo Tomás y que hicimos con el dron. A la derecha, arriba, ahí ven el Albarradón. Aquí estamos viendo toda la isla de Tenochtitlan. Y algo que nos encontramos haciendo esta reconstrucción, y se los quiero compartir, es que Tenochtitlan era enorme. O sea, en términos del siglo XVI, se lleva a todas. La ciudad que me digan, para este momento de la historia era más pequeña. Seguramente tenían ya temas de urbanismo, problemáticas que hoy tenemos. Ya había problemas de basura, ya había problemas de circulación. O sea, pero bueno, encontraron la forma de resolverlo. Y lo que vemos a la derecha, sí, a la derecha arriba es el Albarradón que separaba las aguas. Nada más para que nos demos una idea, este corte, esto ahorita sería la calzada de Tlalpan. Este corte de acá corresponde a la calzada de Chabacano. Hasta ahí llegaba la isla de Tenochtitlan. Realmente era muy grande. Incluso la Ciudad de México del siglo XIX era mucho más pequeña que Tenochtitlan. Ahorita vamos a ver. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí tenemos otra imagen de la representación, los volcanes nevados. Y las dos
Tlatelolco y Tenochtitlan y la lagunilla en medio, y las aguas en este sistema antes de la conquista, donde naturalmente encontraban su nivel. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo, y también esta fue una plática interesante que tuve con Elina, este se llama plano en maguey, representación en maguey, tiene varios nombres, pero lo importante de este mapa es que hasta donde entendemos es el único mapa mexica que tenemos. Una cosa importante y uno de los problemas para reconstruir Tenochtitlan es que no tenemos, y ellos sí tenían, mapas mexicas. Todos los códices, todas las representaciones que hemos visto son después de la conquista. Incluso los códices con referencia geográfica son particularmente hacia el final del siglo XVI. El mapa de Uppsala, que es el mapa base con el que reconstruimos Tenochtitlán, es un mapa de 1555 que se hace en el colegio de Tlatelolco. El colegio de Tlatelolco es una especie de escuela de élite de la nobleza, o sea, de escuela de élite, y lo que se hacen los españoles es encontrar en esa escuela, concentrar gran parte del conocimiento mexica de antes de la conquista. Entonces, ese mapa, quien sea que haya hecho ese mapa, vivió antes de la conquista y tenía un conocimiento geográfico de la Ciudad de México, ahorita se los pongo, de Tenochtitlan muy grande. Pero este es muy importante porque este es el único documento que creemos hasta donde entendemos que es de antes de la conquista. Esa es la importancia. Y es un mapa que representa las chinampas de la zona de Xochimilco, hasta donde entendemos. Nada más aquí lo que sigue es, bueno, básicamente, eso es un bergantín. Se supone que con eso, que la historia tiene sus, digamos que están flojos de papeles estos bergantines, ¿no? Entonces, se supone que con 13 de estos se tomó la isla de Tenochtitlan. En términos historiográficos es complejo lo de la madera, de dónde salió, en qué momento lo hicieron tan rápido, pero bueno, se supone que 13 de estos, con esto rompieron parte del Albarradón y se toma la ciudad de Tenochtitlan. Se los pongo porque yo no me imaginaba cómo era un bergantín. Esto está en el libro de Ismael, ahorita les dejo la bibliografía, y es difícil de imaginar, pero esto es un bergantín. Bueno, aquí nada más rápido, la que sigue por favor. Existió un pequeño espacio que se llamó, y ahorita ya, que se llamó las Atarazanas. Las Atarazanas es una casita donde Hernán Cortés, después de la conquista en 1521, manda a guardar los bergantines. Está ahorita debajo de donde está el hospital abandonado de San Lázaro, en la zona de la Merced. 2 años después, en 1523, las Atarazanas tienen que ser abandonadas porque la laguna ya no hiela y los bergantines nunca se vuelven a usar. Es la prueba de que apenas sucedida la conquista, comienza a retroceder la laguna. Entonces, si bien naturalmente había un proceso de desecación, o sea, las lagunas, en efecto, en términos biológicos cada vez medían menos, se acelera muchísimo una vez sucedida la conquista. Y la que sigue, por favor, nada más rápido, y quizá para que lo vean, este es el mapa Uppsala. Es complejísimo, podemos pasar horas viéndolo, y yo les recomiendo, háganlo grande. Miguel León Portilla tiene un libro precioso de este mapa, y está lleno de claves secretos que solamente en la cosmología náhuatl se pueden, por ejemplo, están escondidas las pirámides de Teotihuacán, está escondido un mensaje del inicio de la esclavitud, hay una misa pública de Vasco de Quiroga en Santa Fe, es muchísimas escenas sucediendo en este mapa. Más que un mapa, esto es un informe de gobierno, ahí está lleno de mensajes el mapa de Uppsala. Y con esto básicamente es el documento para reconstruir Tenochtitlan, porque no tenemos mayor referencia mexica de las dimensiones de la isla. Y nada más, bueno, la que sigue es un cuadro muy famoso, que seguramente lo han visto, es una manifestación, 1692-94, dura y es básicamente una hambruna, y es la prueba de que aquí las cosas no estaban bien, y la única razón por la cual había hambruna en la Ciudad de México es porque el gobierno virreinal no le entendía las lagunas, y las chinampas eran ya casi estériles, porque permitieron la entrada del agua salada de Texcoco. Esa es la razón por la cual colapsa la capacidad de alimentación de la Cuenca de México, que era fertilísima. Y la prueba de eso es que ya para 1692 tienes derruido el Palacio Nacional en una manifestación indígena que no estuvo demasiado lejos de acabar con el virreinato. Lo que pasa es que España era un virreinato muy importante por la plata, entonces España era particularmente cuidadoso con el virreinato de la Nueva España. Entonces, bueno, nada más, la que sigue, esto está, ahorita para ceder la palabra a Rodrigo, este es don Enrico Martínez, esto está al lado de la catedral, está muy derruida la estatua, pero existe, la estatua es del siglo XIX,
y marcaba el nivel de los lagos con respecto a Tenochtitlan. Cuando vayan a la catedral, regalen unos minutos y lean los 4 lados de esta estatua, porque es muy interesante. Pues él es Enrico Martínez. Y la que sigue, por favor. Ahorita me voy un poco más rápido. Esa es la ciudad en 1600, durante todo el siglo XVII realmente, y era más común que estuviera inundada que seca. Esta era la vida en la Ciudad de México. Porque incluso lo que podemos ver es una escena terrible. Los españoles nunca se mojan. Ellos siempre van en carros, los que se mojan son otros. Entonces, a pesar de que suena un cuadro muy sencillo, sí marca ciertos modos de entender la vida en esta ciudad. Esta es la zona de lo que conocemos como la villa. Nada más avanzando, aquí ya este es un mapa de la Ciudad de México en 1794, una ciudad que ya está absolutamente despojada de sus lagos, y es cuando se empiezan a construir los espacios que dejan las lagunas. Empiezan a ser terrenos agrícolas más o menos fértiles, la hacienda, por ejemplo, de Villacuapa. Es cuando se forman las grandes haciendas en la Ciudad de México que después se fraccionan para hacer colonias. Había otra aquí en la colonia Juárez, que fue la que Maximiliano, sobre la cual tras el paso de la Reforma. Entonces, la Ciudad de México, el mapa actual de la Ciudad de México, básicamente son las haciendas que quedaron con los espacios conforme el lago se fue secando. Eso es muy interesante. Y aquí lo que tenemos en la siguiente es la Ciudad de México en 1893, ya durante la Ciudad de México del Porfiriato. ¿Y qué nos llama la atención de este mapa? Que entre el mapa anterior y este, a pesar de que hay 100 años de diferencia, la ciudad es del mismo tamaño. Para este momento, para el Porfiriato, el siglo XIX, la Ciudad de México es más pequeña que Mérida, Yucatán y que Puebla. Y además es una ciudad que no solo no crece, es una ciudad que además ya tiene mucho espacio agrícola porque los lagos ya están completamente alejados. Y esta es la Ciudad de México histórica, que es lo que ahora conocemos como el centro histórico. Entonces, aquí por ejemplo todavía no se llamaban tierras de pantano en general. Y aquí es cuando la ciudad pierde ya completamente los lagos. La siguiente, por favor. Aquí lo que pasa es que este es un mapa muy famoso de García Cubas, de 1894, premiado por su belleza. Y aquí que vemos lo que queda del mapa de Texcoco al norte, completamente salado, y las lagunas dulces del sur. Porfirio Díaz inaugura un barco en 1895 de vapor de Chalco a Xochimilco, o sea, de este lado a este lado. Y lo que vemos es ya este imaginario del porfiriato de la ciudad del progreso, que aquí todos sabemos el lado oscuro del porfiriato, pero en general muestra una ciudad ya completamente alejada de sus lagos, y a partir de aquí se considera ya su desecación como parte de los proyectos de la ciudad. Algo que llama mucho la atención, la teoría microbiana es de la Primera Guerra Mundial para acá. Antes de eso se consideraba que los lagos generaban un miasma que daba enfermedad. Entonces, aunque pareciera ahora lo más normal la teoría de las bacterias, hasta 1890 los lagos seguían, se les atribuía enfermedad. Entonces era cuestión de atraso, de vergüenza, y empieza un sistema, un pensamiento público de terminarlos de desecar. Bueno, ya nada más la siguiente y por último le voy a dar la palabra a Rodrigo. Este es un mapa comercial del Porfiriato, y lo único que quiero aquí mencionar es cómo algunos todavía existen ahí. Ya estaba Liverpool, ya estaba algunas tiendas que todavía existen, pero la ubicación ya determinaba el valor de una propiedad. Entonces es cuando empieza el gran estallido de la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Este es un Yerroji de 1945. Aquí lo que podemos ver es la Ciudad de México ya creciendo. Sin embargo, Iztacalco y Iztapalapa seguían siendo pueblos completamente afuera de la ciudad. Sin embargo, ya comienza también la llegada, y por último, ¿y por qué estalla la Ciudad de México como estalla? Aquí, como todos sabemos, en 1950 y 60 en México hubo unas crisis en el campo que obligaron a millones y millones de campesinos a emigrar. O se iban a Estados Unidos o se iban a la capital de su estado o a la capital del país. Entonces, de pronto la Ciudad de México recibió 8 o 9 millones de personas en 15 años, y fue cuando se vieron obligadas a irse a zonas más alejadas. Primero llegaba la gente y después los servicios. Es la historia de Ciudad de Nezahualcóyotl, es la historia de Chimalhuacán, es cuando estalla la Ciudad de México, pero se debe fundamentalmente a crisis muy fuertes en el campo. La que sigue, por favor. Esta imagen es muy significativa. Esa foto se tomó en Aragón. Eso era Aragón en los 30, 40. Si ustedes agarraron la bici y se iban derecho, hubieran cruzado las pistas del aeropuerto. Eso es Aragón. Incluso el pico, que se dicen, pero es el Ajusco,
Eso era la Ciudad de México, en realidad, ya con las lagunas desecadas. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, este es un O'Gorman muy famoso que tiene el mapa de Uppsala como idea para trazar la nueva ciudad moderna a partir de los 40, 50. La siguiente. Ese es el viaducto, el día que se inaugura. El viaducto ya es esta obra en este pensamiento de que el agua es un estorbo y tiene que ir entubada y el progreso es el automóvil. Ahora nos dimos cuenta que eso es un grave error. Porque, digo, de donde está ese coche azul al otro coche azul puedes hacer como 40 minutos. Entonces, o sea, la verdad es que este concepto de modernidad de los 50 acabó destruyendo la ya de por sí delicadísima sistema de la laguna. La siguiente, por favor. Esa es Ciudad de Nezahualcóyotl en los 60. Es una foto muy famosa. Porque además Ciudad de Nezahualcóyotl, sus habitantes proveyeron como pudieron servicios y después entra el gobierno del Estado de México. La que sigue. Esa es la unidad de Infonavit en los 70s, en Iztacalco, y se inaugura con un lago que después se seca, ahorita es un estacionamiento. Pero se inaugura con un lago como remembranza de lo que alguna vez fue Iztacalco. Es la primera unidad de Infonavit. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que quiero, esta es una fotomapa de la colonia Condesa, una colonia que todos aquí conocemos, una colonia que tiene un problema de gentrificación muy fuerte, una colonia que donde si ahorita vamos, pues como que nos ven raro. Y la que sigue, por favor, y esa es Ciudad Nezahualcóyotl. Y la diferencia entre la Condesa y Ciudad Neza es que en la Condesa todo es verde. Entonces, si pudiéramos regresar nada más para ver la Condesa, todo es verde y en general tiene espacios públicos de calidad. Y la que sigue, esa es Ciudad Nezahualcóyotl. Y yo reto aquí a todos a que me digan dónde hay un parque ahí. Ese es el tratamiento del espacio público y cómo fueron decisiones que tomamos. O sea, se pudo haber hecho distinto y se puede hacer distinto. La que sigue, por favor. Bueno, ese es Tlatelolco en una foto reciente, ya por último, pero ese es Tlatelolco, la unidad habitacional, que Tlatelolco es un espacio de lucha. Tlatelolco lucha por conservar aún así sus espacios, tiene su problemática. La que sigue. Y bueno, pues aquí tenemos la zona del privilegio, nada más para que nos demos una idea. Entre el primer edificio empieza una zona que se llama la Milla de Oro, tiene el precio por metro más caro de América Latina. O sea, las diferencias en esta ciudad son... ¿Vale? ¿De qué parte es eso? Es Reforma ya llegando al castillo de Chapultepec. ¿Dónde es la milla? La milla lo más caro es de Reforma, donde está la Torre Mayor, a más o menos Reforma e Insurgentes, es el precio por metro cuadrado más caro de América Latina. Esas diferencias tiene la Ciudad de México. Mientras en Neza, en Iztapalapa, no tenemos agua. Entonces no tenemos cañería, no hay luz, ¿no? Entonces, la basura se recolecta con sistemas muy nocivos para los pepenadores. Es absolutamente... Tú tienes lugares en la Ciudad de México con el índice de desarrollo humano de Zimbabue y de Suiza. Es absolutamente... es insostenible. La Ciudad de México es insostenible ya, bajo ese sistema. Es a lo que vamos con esa conferencia. La que sigue, por favor. Esa es Avenida Aztecas. Y aquí lo que lo genera es la planta de asfalto que está parcialmente cerrada. Eso hizo que la zona sur, el Pedregal de Santo Domingo, son uno de los lugares más contaminados del mundo. La planta de asfalto lleva contaminando el agua de esa zona y el subsuelo 70 años. Nunca debió haber habido una planta de asfalto en plena ciudad. Y, de hecho, la cantera de CU de la UNAM no es natural, se hizo conforme la planta de asfalto hacía el asfalto para la ciudad. No, esa no existía. Vean los mapas de cuando se inaugura la UNAM, no existía la cantera, era plano. Incluso hay fotos de ICA, de fotografía aérea. Fue una cantera completamente artificial conforme la fábrica de asfalto iba haciendo. Y todo eso contaminó muchísimo la Ciudad de México. ¿Y por qué se usó el chapopote para los coches? Además, el chapopote que conocemos es tremendamente contaminante del suelo. Durante muchos años, contamina. ¿Alguna vez han pasado cuando están poniendo chapopote a que huele? Pues el agua, después cuando llueve, se lleva todo eso. Entonces, la que sigue, por favor. Ese es el Parque Cantera. Aquí está la planta de asfalto. Lo que queda de la planta de asfalto es esto de acá. Ahora se llama Parque Cantera. Está muy bonito. Yo lo fui a ver, es muy grande. Y es impresionante la diferencia. El tamaño del agujero es impresionante. La que sigue, por favor. Y bueno, esa ya es la última. Esta es la ciudad vista desde el oriente. Esta es una foto de la Merced que tomé desde Lecumberri. Aquí lo que llama la atención es que el único parque a la vista es la Alameda. No hay otro parque.
y está demostrado que una ciudad con espacios públicos de calidad no solo es hasta el crimen baja, eso está demostrado, se hizo el experimento en Aguascalientes. Entonces, la que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, Andrés habló un poco del desarrollo reciente de la ciudad, de cómo Tenochtitlan también es una ciudad que hemos ido matando, ¿no? Tenemos esta idea de que Tenochtitlan, Tlatelolco, la gran isla, murió con la conquista y no es tan cierto, ¿no? Todavía hace 100 años no estábamos tan lejos de lo que fue hace 500 y cada día, como lo dijiste alguna vez, cada día somos partícipes de la muerte de esta ciudad. Somos partícipes de la muerte de esta herencia que no solo ya no recibimos, estamos impidiendo que lo poco que nos queda llegue a generaciones futuras. Entonces a mí me toca hablar todavía más hacia el pasado. Me gustó mucho que pusieras la foto de las bicicletas en las salinas, esa es de don Manuel Álvarez Bravo, y Álvarez Bravo decía que le gustaba poner su cámara y quedarse a horas esperando a que pasara algo, y si veía suficientemente profundo, si sabía observar con delicadeza, empezaba a ver cómo el tiempo empezaba a correr hacia atrás. Entonces, a él le gustaba eso porque decía que la cámara era una forma de revertir. La cámara revertía el tiempo y es lo que estamos haciendo de alguna forma aquí. Entonces, ahora me toca hablar sobre la ciudad antigua, sobre la parte más vieja de... Bueno, me tocaba hablar sobre la parte más vieja de la isla. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A mí, así como Andrés, Tomás lo contactó para las tomas aéreas y tomas para las tomas y para la revisión de la traza de la ciudad y para la coordinación de las acequias y de las calzadas y de las avenidas actuales, para estas preciosas comparativas que habrán visto ustedes en el sitio, donde se puede ir descubriendo la antigua ciudad. A mí Tomás me buscó para hacer las traducciones. Él ya tenía unos textos muy construidos en inglés y me tocó voltearlos al español y a partir de eso hacerlos en su versión de náhuatl del centro de México. Entonces, la diapositiva que estaba acá, que pronto volverá a estar acá. Ahí va. Su proyecto se llama en inglés A Portrait of Tenochtitlan, que no era tan difícil de traducir como Retrato de Tenochtitlan en español, pero en náhuatl es un poco más complejo, porque podríamos decir quizá el rostro de Tenochtitlan o la máscara de Tenochtitlan, pero eso solo refiere a la apariencia de las cosas, ¿no? Y sabemos que retrato, al menos en una idea más compleja, se refiere también al espíritu, ¿no? A mostrar algo que va más allá de las apariencias. Cuando nos toman una foto aspiramos a tomar algo más allá de cómo nos vemos, aspiramos a retratar quiénes somos. Eso en náhuatl no se puede expresar sino con un difracismo, que es la combinación de dos palabras, de dos ideas que dan en conjunto un significado más complejo. En este caso no se puso la máscara de Tenochtitlan, no se puso la cara de Tenochtitlan, sino Inixtli Inyolot y Mexico Tenochtitlan, que Ixtli y Yolot es la combinación de faz, de rostro, de imagen, de ojo incluso, con el corazón. Entonces esta es la forma en la que se referían en la antigüedad y que sigue funcionando en muchas de las variantes del náhuatl en la actualidad, para hablar de retratar a alguien, de ver cómo es alguien. Incluso hay retratos orales, descripciones de personas o de lugares que se dicen Inixtli Inyolot, ¿no? Y se adaptó mucho mejor que decir solamente así se veía Tenochtitlan. Esto es un decir así era o así es, este es su espíritu, esta es su esencia. Ese fue como uno de los grandes retos. Toda la traducción estuvo llena como de pequeñas trampas. Yo le decía a Tomás, ¿y si cambiamos este término por uno más fácil de traducir? Y él me decía, así está en inglés y así te lo avientas, ¿no? Entonces, había cositas, por ejemplo, cómo se dice dron en náhuatl, ¿no? Podríamos optar por quizás adoptar un neologismo, una palabra moderna, compleja, quizás hasta poética, porque el náhuatl tiene cierta cualidad poética en su forma de armar palabras nuevas, pero también eso lo hace poco accesible, porque existen neologismos, lo hablábamos la otra vez, palabras recientes para decir tren o para decir metro, para decir computadora, pero no es aplicable ni a todas las variantes del náhuatl, ni siquiera a todos los hablantes de una misma variante del náhuatl. Es un contexto muy particular, ¿no? Es más fácil decir metro en la propia lengua náhuatl
que decir Tepozcuilin, que solo las personas de la Ciudad de México van a comprender. Entonces, después de horas de pelearme conmigo y con Tomás y con la lengua y con la vida misma, optamos por dejar muchos de estos términos como estaban, ¿no? 3D es 3D, dron es dron, y es mucho más fácil que para las personas que entiendan la lengua busquen qué es un dron a que busquen un neologismo que no los va a llevar a ningún lado porque es algo que se inventó desde este lado, ¿no? Desde esta parte. Ese era uno como de los retos éticos, más allá de las partes de investigación. Quizá hablaba Andrés del vocabulario de las chinampas, el vocabulario de las acequias, ¿no? Hay infinidad de nombres que se les pueden dar a los canales de agua según su uso, o según su localización, o según los materiales con los que están hechos. Más allá de esta recuperación del vocabulario, el reto fue cómo generar un nuevo vocabulario, cómo relacionar el español, o incluso en este caso el inglés, con dron, con el náhuatl, y traer literalmente a la ciudad antigua al presente, pero también nosotros, ¿no? Nosotras como público contemporáneo, utilizar nuestras herramientas para ver el pasado. Ahí está. Bueno, todavía falta un poco. Perdón, Por ahí dice el yo inicio. me quedé en adelante, hacia el final de la presentación, por favor, y para que concluyas un poco más. Ahí está, de ahí nada. Eso, ahí está. Inixtli Iñolo, ¿no? Hueyaltepec, 3D Tlacuiloli. La pintura en 3D de la gran ciudad. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Bueno, entonces aquí está arriba el texto original de Tomás en inglés. Se hizo alguna revisión, quizás se hicieron un par de cambios, pero es muy parecido a lo que él me mandó en un primer momento. Y después está su versión en español. Este es el texto que les leí al inicio, que es la introducción de la galería digital. Imagínense cómo fue la ciudad y también contrastémosla con la ciudad actual. Podemos ver la que sigue, por favor. Y esta es la versión en náhuatl, que tiene sus diferencias, pero estos textos no cuentan tanto por el tiempo que toma escribirlos físicamente, por las horas que uno pueda debatirse entre una palabra u otra, sino por el tiempo que viven dentro de nosotras mientras los estamos trabajando, ¿no? Había veces en que yo tenía que leer un texto y quedarme dando vueltas un par de días, tal vez, hasta que entendía el tema, el tono, ¿no? La idea que se quería dar dentro de la lengua. Y justo, como decía Andrés, va más por el lado de la interpretación que por el lado de la traducción directa. No tiene mucho caso poner una equivalencia sin mucho razonamiento de por medio, ¿no? Sin mucho replanteamiento de por medio. Entonces, casi todo lo que se haga en náhuatl de textos contemporáneos va más por el lado de la paráfrasis, va más por el lado de llegar a un significado parecido, quizás a través de otros medios propios de la lengua, propios de la cultura, que incluso le den otro sabor, que le den un giro, que le den un extra al texto, a las letras, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Este es uno de los casos que me costó más también, es la parte en la que están las comparativas. En el texto en inglés, que es el que está hasta arriba, Tomás hablaba de pasado y presente, ¿no? Pero eso en español se prestaba para un juego, porque si le quitamos la conjunción y deja de decir pasado y presente, lo podemos convertir en el pasado presente. Y entonces, este juego nos está indicando que el pasado no se fue, que en realidad está viviendo en este momento, que está entre nosotras, que está entre nosotros. Y es lo que se quería dar a entender con las comparativas. La ciudad es la misma, Tenochtitlan no está extinta, no hay un corte, es un degradado que nos lleva hasta el día de hoy. Y finalmente náhuatl quedó como Yahuanaxcan, que es como ayer y hoy. No es literalmente pasado y presente, pero da una idea semejante de lo que sucedió antes, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Acá está, por ejemplo, la última línea, dice que hay que arrastrar el cursor para ver las comparativas, algo así, para ver las imágenes. Y en náhuatl, ¿cómo se dice arrastrar el cursor para ver las imágenes, ¿no? Eso también fue uno de esos retos, más que las grandes partes o que las grandes, bellísimas descripciones que hizo Tomás, tenía que ver con lo pragmático, con lo práctico, con la comunicación, que es el único fin del lenguaje, ¿no? Entonces se quedó como cursor, chicolinía en cursor, haz mover el cursor, dale movimiento al cursor. En un sentido poético, dale vida al cursor, ¿no? Para ver las imágenes. Podemos ver la siguiente, por favor. Y esta es una parte muy interesante que surgió a partir de las reacciones que hubo después de la publicación del sitio.
Creo que nadie se esperaba la reacción que tuvo. Tomás, el que menos se lo esperaba de nosotras, pero cuando pasó, mucha gente se empezó a preocupar por diferentes aspectos. Esta tabla está en un inicio germinalmente basada en un artículo que escribió la lingüística Yasnaya Aguilar, una magnífica lingüista y activista Ayuk Mije, y entonces ella se preguntó, cuando vio las imágenes de Tomás, y cuando vio las imágenes de Andrés, y cuando vio las traducciones, ¿por qué México se llama México? Y su texto creo que se llama literalmente, ¿por qué decimos voy a México si estamos en México? Es muy común que fuera de la Ciudad de México, México sea este lugar, no sea el país. Entonces, ella revisó en su propia lengua, en el Ayuk, cómo se dice México, la Ciudad de México. Y encontró que se dice en un rincón del agua, o que se dice en una orilla del agua, ¿no? Nuestro propio nombre, el que utilizamos para nombrar nuestra ciudad, ya no tiene como tal esas reminiscencias de agua, porque es un origen difícil de entender el de México. Se ha propuesto la clásica interpretación del ombligo de la luna, que es bastante endeble, es bastante falible, y no es ya una traducción aceptada dentro de los círculos de traducción de náhuatl, pero en otras lenguas se sigue preservando la idea del agua. Entonces ella habló con personas chinantecas, me parece, no da ella qué versión, qué variante, dialecto del chinanteco se habla, entonces lo dejamos así, ¿no? Pero habló con gente chinanteca, habló con personas de la etnia chichimeca jonás, habló con personas mazatecas, y si se fijan, las que están marcadas en azul, todas tienen que ver con el agua. Son nombres de la Ciudad de México en distintas lenguas originarias, y todas se refieren a la cualidad acuática. Incluso la versión Tunzawi, que es el mixteco, se refiere a la Ciudad de México como el lugar vacío o el lugar rascado, posiblemente haciendo referencia a la cuenca. Habría que revisar la temporalidad también de muchos de estos nombres, pero son muy antiguos, tan antiguos que preservan la memoria lacustre, la memoria hídrica de la ciudad. Es una investigación que va a ser muy interesante realizar después y ver cómo recordar el pasado de la ciudad permea todavía hasta en el habla cotidiana, ¿no? El artículo de Yasnaya cierra diciendo, a mí me decían, yo voy al lugar del agua, y llegué a la Ciudad de México y no había agua, y me sentí estafada, ¿no? ¿Qué clase de lugar de agua es este? Es el mismo lugar, solo nuestra mano ha pasado, ¿no? Nuestra mano está ahí dividiendo esos momentos. Esto es parte del futuro también del trabajo que hicimos con Tomás, Andrés y yo para lo de Tenochtitlan. ¿Qué pasa con el agua, no? Despertó muchas preguntas sobre la cultura, sobre los recursos del agua. Sí, no, muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que Rodrigo es un trabajo fabuloso. Bueno, nada más les quiero mencionar, tuvimos el honor aquí en noviembre, las imágenes y traducciones de Rodrigo, tuvimos el honor de que llegaran a National Geographic, y hasta donde sabemos es la primera vez que National Geographic edita en náhuatl. O sea, se respetó, y muchas gracias. Bueno, aquí Lidia, que está con nosotros, nos ayudó en que llegara el artículo porque Tenochtitlan es un concepto, y si bien la ciudad ya no existe, fue uno de los retos de recrear Tenochtitlan, nuestra responsabilidad ahora pues, está muy padre las imágenes y todo, pero aquí vivimos y es una ciudad que está en una emergencia. O sea, para este año ya se siente duro, pero ahorita el comentario de todos, incluso yo tengo 33 años, yo no recuerdo este calor en esta ciudad. Y la gente que tiene más edad dicen, es que en la Ciudad de México siempre hubo 2 semanas de calor, pero el resto del año era muy agradable, invierno era frío, enero era frío. Tenemos el clima, hay días que parece que estás en Acapulco, hay días que se siente como Cuernavaca, o sea, a mí me tiene muy impactado que en una sola generación subió 8 grados la temperatura en la Ciudad de México. En esta ciudad circulan 5 millones de coches, no puede ser. O sea, si ustedes, fíjense, con los datos del Cutzamala encontré, para hacer 1 litro de gasolina se necesitan 12 litros de agua. Es insostenible, ya no se puede. De por sí el coche, en algún momento en los 40 era un símbolo, ¿no? Pero la movilidad urbana, no solo es la movilidad, es cómo hacemos todo, pero el tema es que ya volvimos insostenible la cuenca. Otra característica que tiene la ciudad, y algo que Rodrigo dice muy bien, es, bueno, desde afuera nos ven como,
Pero la Ciudad de México, si ustedes ahorita agarramos y vamos hacia Pachuca, no sé si se han fijado, pero nunca deja de ser ciudad. Si vamos hacia Puebla, solo es el pedacito de los volcanes, pero apenas bajamos a Texmelucan, otra vez es ciudad. Todo, ya no importa cómo le llame, Ciudad de México, Puebla, Toluca, Cuernavaca, todo el centro del país está urbanizado. Y está urbanizado de un modo que usa mucha más agua y mucha más energía de la que dispone geográficamente el país. Eso nos llevó a la situación que tenemos. Vivimos en una ciudad que está en una emergencia. O sea, el tema es que usamos más recursos de los que el agua, y lamentablemente sí, no es justo, ¿no? Es mucho más común que corten el agua en el oriente de la ciudad. O sea, la Ciudad de México recibe el agua de dos lugares. El 30% es del Cutzamala, que nos lo cantan mucho, pero solo el 30% del agua viene de Cutzamala. El otro 70% es extracción del acuífero. El problema es que la extraemos de tan profundo que ya se viene con metales pesados. Ese es el problema. Lo que nunca había pasado es nuevo, es que tú tienes una crisis en el Cutzamala porque las presas ya están casi secas. Están sacando lodo las bombas. La de Valle de Bravo es la más. La de Valle de Bravo era la más grande. Entonces, y por otro lado tú tienes un acuífero donde el agua ya hay que ir demasiado abajo. Ese es el problema del agua. O sea, las dos fuentes históricas de agua que tiene esta ciudad, por primera vez al mismo tiempo tienen problemas. Eso sí es nuevo. Esa sí es una crisis que acabamos de... Nos la venían platicando hace muchos años, pero ahora ya nos tocó. Entonces, básicamente esta recreación y las traducciones de Rodrigo y todo nuestro trabajo es hacer consciente de que el futuro ya nos alcanzó. Ya es nuestro modo, nuestra interacción con nuestra cuenca, que además es nuestra obligación hacer algo, ya llegó a su tope de sostenibilidad. Y pues bueno, muchísimas gracias, y si tienen preguntas, pues aquí estamos. Creo que este tema es bastante interesante y a la vez muy preocupante, así que quien quiera participar, por favor, con Andrés justamente. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Felicidades, muy interesante su proyecto. Yo más que preguntas quisiera hacer unas sugerencias. Una, el mapa de Uppsala es una belleza, pero no se ve. Yo tengo el mapa digitalizado, con gusto se los comparto, para que, incluso creo que lo traigo, para que realmente se vea en detalle los 4 barrios, Teopán, o sea, todos, Xochimilco y todo, porque es una belleza. Sin embargo, ese mapa solo tiene su valor iconográfico, porque fuera del valor iconográfico del lenguaje y de la narrativa, no tiene un valor de mapeo ni de plano. O sea, eso los estudiosos lo han hecho. Y la otra, pues no estaría mal que sumaran a los arqueoastrónomos un poco también para mostrar el paisaje ritual de la cuenca, que es muy interesante. Y los arqueoastrónomos tienen un trabajo bastante bello, ¿no?, al respecto. Y la otra, no hay mapas prehispánicos. Los Techialoyan, que son los primeros planos que se hacen justamente para litigar los terrenos y las propiedades que las mojoneras habían indicado que eran los barrios, los pueblos de indios, ¿no?, llamados pueblos de indios, es cuando se empiezan a producir los Techialoyan. Pero esto se produce desde la perspectiva española. Tenemos sí códices prehispánicos, solo uno. Y ese pues no está aquí. El mapa de Uppsala incluso también lo pueden pedir en el Museo de Antropología, en la biblioteca, digitalizado, ¿no? Digitalizado. Solo serían como esas cosas, porque no hay mapa. Se los juro por Dios santo que sí, no estoy de acuerdo, sí, no hay. De hecho, los estudiosos pues se lo podrán decir, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Los primeros son los Techialoyan. Sí. Y hay muchos Techialoyan en toda la República. No, muchísimas gracias. Sí, y la información geográfica que tenemos naturalmente es conquista para acá. Entonces, pues es con los códices. Y sí, muchas gracias. Sí, el mapa de Uppsala lo que tiene es que es muy grande. Entonces, uno lo tiene que ampliar mucho. Fue lo que hizo Miguel León Portín en su libro, ¿no? Que lo amplía mucho y lo estudia por pedacitos, porque cada centímetro de ese mapa es una cantidad de información. Yo lo digitalicé en el 97, en el 98.
lo tengo completamente incluso parcializado, ¿no? Porque la narrativa yo la usé para la tesis doctoral. Entonces el mapa yo lo digitalicé, yo fui, mi servicio social de la licenciatura lo hice ahí, entonces fue para digitalizar, por eso ni León Portilla yo le dije, oye, antes cuando lo sacaras me dice, no, Estela, espérate, es para tu examen doctoral, y no lo sacamos. Pero ahorita ya lo puedo ofrecer porque es inédito. Yo no he visto hasta ahorita ningún mapa como lo digitalicé. Bueno, me llevé 8 meses, imagínense, ¿no? Muchas felicidades. Entonces, Muchas pues gracias. digo, yo no tengo ningún problema en obsequiárselos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, felicidades primero que nada. Y quisiera preguntarles cuál es la retroalimentación arqueológica que tienen, porque bueno, como mencionaba, no sé quiénes están participando, no sé tampoco dónde se puede leer el proyecto, no sé si ya está publicado, y cuál es su retroalimentación, porque no, tú no eres arqueólogo, eres... No, yo soy ingeniero. Ingeniero, tú eres... Tomás, no, quisiera saber cuál es este... Sí, bueno, en la página, ahorita se las ponemos, en la página están los historiadores que nos asesoraron, y ahora que ya se publicó el proyecto, por ejemplo, tuvimos oportunidad de platicar con Raúl Barrera, con bueno, personas de Lina. Hasta ahora, en términos de reconstrucción, los comentarios que hemos tenido es que sí es precisa. Desde luego hay muchas cuestiones que no sabemos bien. La reconstrucción de la plaza, del centro ceremonial, es las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, pero en general sí hay lugares de Tenochtitlan que ponemos en blanco donde creemos que había algo, pero no tenemos forma de demostrarlo. Ahorita si quieren les ponemos la página y ahí está la lista de historiadores que nos, ya sea con asesoría o que de alguna manera ayudaron en el proyecto. Sí, claro que sí. Y ahí viene toda la lista. No hay. Sí, sí hay arqueólogos, sí, sí hay arqueólogos. El programa de arqueología urbana, básicamente. Hola, pues primero que nada, bienvenidos, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a José, que fue el promotor de esta idea, que él es fotógrafo y que ve todo el México contemporáneo y que entendió la importancia de que ustedes pudieran venir y que gracias a él y a ustedes estamos disfrutando de esta interesantísima charla. Bienvenidos. Muchas gracias. Varias cosas. Primero, qué interesante que seas ingeniero, porque yo sabía que pasaron más de 400 años sin que pudiera recuperarse el canal, que lo había hecho Nezahualcóyotl, ¿no? Ese es mito, que Nezahualcóyotl había hecho el primer canal para que no se inundara la ciudad. Esa es la primera pregunta, ¿es verdad eso de Nezahualcóyotl? Pues lo que encontramos en la investigación, y es historia de la ingeniería de la cuenca, es que Nezahualcóyotl se asocia como el gran ingeniero acuático de la cuenca, y es el que entiende, de alguna manera es al que se le atribuye el tema de separación de las lagunas, dulce-salada, y parece ser que, si bien no él, pero a través de sus estudios se entendió que el agua más estable para Tenochtitlan era la de Chapultepec, porque los manantiales del sur eran bastante más caudalosos. Entonces, en la investigación lo que encontramos es que sí se asocia en Nezahualcóyotl el estudio de las corrientes de agua de la cuenca. Y justamente de esas cosas así de la vida, estoy leyendo ahorita el libro de Tibón Gutiérrez, el de Historia del Nombre y la Fundación de México, y que justamente está hablando de esto del agua, pero él se asocia al agua con la luna. O sea, en toda la investigación de Gutiérrez, que es larguísima, él dice que la luna sí viene asociada con el agua, que la veían de las dos maneras, que no había, que por eso él se inclina a decir que sí es el ombligo de la luna, por todas las cuestiones del agua. Y ahorita de verdad me parece así, porque justamente estoy en esta parte donde hace la investigación con todas las otras, con todos los otros idiomas, ¿no? Que encuentra de los indígenas, donde hablan del hueco, hablan del agua, ¿no? Del lugar lejano, del lugar intelectual, incluso hay que encuentra donde le dicen el lugar de los intelectuales, una cosa así. ¿Está sobrepasado ese libro? ¿Se ha tomado en cuenta? ¿Por qué dices que ya no les gusta a los hablantes náhuatl decir que es el origen de la... Ha habido mucho cuestionamiento al respecto. Parte del fundamento que se toma es un hipotético nombre de Metzliapan o Metzapan para el lago. No hemos encontrado ninguna fuente
náhuatl, ni antigua ni contemporánea, que se refiera al conjunto de lagos así, pero creo que es un calco del otomí. Se ha propuesto, a partir de que en otomí se llama de esta forma, que en náhuatl debió tener un nombre semejante. Es cierto que la luna es un ser acuático, ¿no? Se representa incluso como una cuenca llena de agua, como una vasija llena de agua, con un conejo o con un pedernal, y que incluso es la contenedora de las aguas de la lluvia, ¿no? Cuando se vuelca, entonces empieza a llover. Pero la asociación simbólica no es necesariamente una asociación lingüística. Eso es un punto importante, que si hubiera más elementos para sustentarlo, podría ser. Yo veo dos hipótesis que veo más probables que lo de Mexico, o como se ha propuesto, como lo propuso Gutiérrez Tibol. Una es que es literalmente el lugar de Meshi, Mexico. Meshi es uno de los nombres de Huitzilopochtli y podría funcionar de esta forma, ¿no? El lugar está dedicado a una de las advocaciones de Huitzilopochtli llamado Meshi. Es difícil saber si el nombre de Mexico es anterior al nombre de Meshi, pero esa es una asociación como más directa. Y otra cosa muy interesante es que en el náhuatl de la Huasteca, Mexco es un remolino acuático, el remolino de cualquier cuerpo de agua. Entonces no es tan difícil llegar de Mexco a México, ¿no? Yo le veo más facilidad a esas dos posibilidades. Y si a Gutiérrez Tibón se le criticó mucho en su época, se le sigue criticando mucho, tal vez injustamente, pero no revisó mucho más allá y se dedicó a defender una sola idea. Sí, porque justo me llama también la atención en el libro esta parte que decías donde nace el agua de Chapultepec, que era una parte importantísima, ¿no? Que era la conexión del inframundo, ¿no? Esta junto con la de Iztapalapa son las dos partes de las conexiones del inframundo, que ahí vivía un rey, ¿no? Decía que ahí vivía uno de los reyes en el Mictlán, habitaba esa parte. Y por último, déjenme comentar, yo viví muchos años en Chiapas, en Tuxtla, que también, a pesar de que es un lugar de una cantidad fluvial impresionante, también tiene problemas de agua. A los tuxtlecos les dan dos veces al agua a la semana, que es una grosería en un lugar de tantísima agua. Y entonces un día estuvimos en una ciudad que se llama Chapanecos en Defensa del Agua, y había un especialista de agua donde decía, lo que pasa es que también faltan plantas de recaudación, es decir, hay metros y metros de asfalto donde no hay ni una sola planta de captación de agua que podían ayudar a aliviar el problema del agua. ¿Eso podría aplicarse a la ciudad también? O sea, ¿podríamos hacer estos centros de asfalto también centros recaudadores, o ya es ingeniería, de manera ingeniero, desde un punto de vista de ingeniero imposible? Bueno, ahí, y primera cuestión, el problema del agua lo tenemos todo el país. Las Baja California están sin agua, Sonora está sin agua, o sea, es un problema nacional, ¿no? ¿Vale? Es un problema mundial, pero a México le está pegando durísimo el problema, porque además, y esto ya se mete uno en otras cuestiones, pero sí está demostrado que está lloviendo menos. En México, básicamente como nación, dependía de las lluvias para alimentar de agua potable la mitad del país. Si de pronto nos llueve menos, necesariamente tienes un problema de agua. Y segundo, ya en términos urbanísticos, la cuestión es que si se pudiera, ¿y cuál es la solución inmediata? Por ejemplo, es muy interesante lo que están haciendo en Texcoco ahora, que están haciendo el parque. Necesitamos lugares donde el agua naturalmente se vaya hacia el suelo. Sí hay que quitar pavimento. Ya llegamos a un punto donde hay que quitar pavimento. O sea, ya no podemos seguir. Digo, no podemos despavimentar, pero sí nuestro modelo de que por cada calle necesariamente pase un coche ya no puede pasar. Porque al final en muchas ciudades, por ejemplo en Tokio, en algunas ciudades de Europa, sí han levantado el pavimento y metido ciertos adoquines donde hay espacio donde el agua va hacia el suelo, porque esta cosa de la capa negra de cemento, una coladera y que esa coladera se vaya al drenaje y ahí cae la lluvia, nos tiene así. En parte, no solo. Este es un problema muy complejo, es un problema que nos está lloviendo menos, es un problema de cómo usamos el agua, lo poco que llueve, es un problema de cómo hemos, por ejemplo, el Lerma, la gente que tuvo oportunidad de conocer el Lerma hace 50, 60 años, era una de las cuencas, uno de los lugares con mayor agua limpia del mundo. Dicen que era bellísimo, la cuenca del Lerma era bellísima, y le dimos en la torre. Si ahorita vamos bajando a Lerma, se ve la degradación. Una de las propuestas para traer agua a la Ciudad de México es de la cuenca del Tecolutla, pero es gravísimo porque es dejar sin agua a Veracruz. O sea, la Ciudad de México se sigue absorbiendo cuencas, no puede ser. Algo, digamos,
en la historia del Imperio Mexica, tenemos, por ejemplo, lugares deificados como el Peñón de los Baños. Ahí era donde el Imperio Mexica consideraba que nacía el agua. De hecho, había ceremonias de sacrificio de niños, que eso es muy común en el Imperio Mexica, para atraer el agua. Eso es como un anecdotario. Si pusieran el mapa de Uppsala, por ejemplo, les diría por dónde está el Peñón de los Baños. Y ahí, por ejemplo, hay un edificio. Y el edificio siempre está quejando de humedad, ¿no? Pero ahí era un lugar donde nacía y era sacralizado. Los trabajos de Johanna Broda son maravillosos, un poco para que se identifiquen por un lado. Por otro lado, también tenemos que en el Imperio Mexica el pensamiento, la memoria, consideraba que los cerros eran los receptáculos de agua, que era ahí donde nacía el agua. Por eso yo sugería lo del paisaje ritual, si un poco se revisara, incluso va a haber una conferencia en el CIESAS, creo que el jueves, el jueves de la próxima semana, sobre este tema, que se han estudiado el tema del agua desde hace muchísimos años, y según estos estudiosos, ¿no? Que es un grupo multidisciplinario, consideran que todavía el Peñón de los Baños, si se dan cuenta, está en medio justamente, y era incluso una de las orientaciones del paisaje ritual. Si vemos alrededor, por ejemplo, están los cerros, ¿no? Tenemos el Matlacuelle, tenemos el Ajustes, o sea, ahorita no se ven porque el mapa está del lado de la zona oriente, ¿no? Pero si se dan cuenta, es como muy lógico, ¿no? Considerar, porque allá donde salían del Templo Mayor e iban, porque teníamos navegación, según la doctora Mariana Fávila, había una navegación impresionante. Esos barquitos, esos barquitos que mostraron, esos eran los que supuestamente eran del Imperio Mexica, y hay unos mucho más sofisticados. Entonces, todos tenemos una interpretación de la historia, por eso no se niega ninguna, ¿no? Pero sí sería interesante que se recuperara esa parte, y digo, estas conferencias que va a haber la próxima semana va con el fin de que rescatemos el agua que sí tenemos. Tenemos Río Churubusco, que está tapado, pero curiosamente se inunda desde Plateros y Bajas, ¿no? Entonces, por eso sugería lo del paisaje ritual. Y si vemos, está clarísimo el Peñón de los Baños, está ahí y es el orientador. O sea, sí, es una sugerencia. Arturo Montero, y que es un arqueoastrónomo, sí, tiene bien delimitado. De hecho, va a haber una conferencia el jueves sobre el paisaje ritual, y es precisamente para ir descubriendo los receptáculos de agua. Nada más como una, sí, ¿no? Y se los puedo pasar. Muchas gracias por esto de los cerros, es una cosa súper importante, porque también el hecho de erigir pirámides es hacer cerros artificiales, es hacer grandes, son como trojes, donde se está guardando la vida en potencia, ¿no? Entonces es también un homenaje al paisaje natural y una proyección del paisaje natural en las ciudades, es una cosa bellísima. Muchas gracias. Los mapas, yo tengo varios mapas, es que yo usé para el espacio, es que yo manejo un concepto que se llama el espacio previamente ritualizado. O sea, uno de los conceptos que manejo es ese. Y entonces en el mapa tú lo vas a ver. O sea, hago toda esta historia de los mapas, ¿no? Pero es nada más en un capítulo, ¿no? Porque el tema es mucho más complejo. Pero en ese capítulo, si quieres de los pasos, porque yo creo que les enriquecería así como un montón. Bueno, fue un trabajo de muchas gracias. Pero con gusto les paso. El de Uppsala es así para que tengan, para que la gente entre a su página y vea esos detalles que son bellísimos, pero bellísimos. Es la narrativa cada espacio. Muchas gracias, seguro. Bueno, brevemente yo quisiera felicitar a los exponentes, y sí, entrando a la página se ve que hay un sustento científico y académico sólido. Tomás hablaba del trabajo que se hizo con el mapa de Cusamala, el trabajo de telemetría y de geomática que es preciso en la comparación, y que bueno, lo más importante para mí, lo más, sí, diría incluso hasta trascendente del trabajo, es que llegue a los jóvenes. Recuerdo, estuviste en la UACM,
yo lo charlé, lo platiqué con jóvenes estudiantes y quedaron impactados. Somos una sociedad de imagen. Somos de imagen, no somos, digo, para bien o para mal, no tanto una sociedad de escritura, ¿no? Y esto realmente les despertó una imaginación y una creatividad que ninguna obra dibujada, pintada, por más que sea excelente, les despierta a un joven. ¿Por qué? Porque está en la lógica de la nueva generación, la generación la generación de los juegos, la generación de los programas interactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente Tomás es él trabaja como dibujante, como creador de páginas de internet de este tipo, ¿no? Y logra captar la imaginación de los jóvenes, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes trascendencias, ¿no?, de este trabajo, ¿no? Claro, hay que profundizar en él, hay que acercarse más a la gente que ha trabajado sobre Tenochtitlan, que hay una historia muy amplia, hay un trabajo arqueológico muy, muy amplio, quizá el más estudiado o de los más estudiados. Entonces, esa es la parte que yo destaco. Y lo viví con jóvenes. Por eso esto tiene un gran, gran valor. Gracias. Muchas gracias. Solamente felicitarlos. Los he seguido desde la presentación en el Museo de Antropología con Tomás. No pude acompañarlos en Tlatelolco, pero simplemente agradecer el trabajo, la pasión, y no solamente por este proyecto, sino que creo que me sorprende que algunas personas de aquí no hayan conocido de todo lo que estás haciendo en línea, Andrés. Pensar en toda esta exploración del mapa de Uppsala, que es una historia preciosa, ¿no?, que estás relatando justamente en este video. No es algo amateur, ¿no? Para mí esto es algo muy importante que se esté divulgando y haciendo eco de justamente lo que el señor decía. Creo que tiene un impacto profundo en reconocernos, más allá de la discusión académica, más allá de lo especializado que se nos impone muchas veces. Creo que lo valioso es que este proyecto trasciende fronteras, trasciende disciplinas, pero sobre todo también tiene un enfoque que nos plantea qué estamos haciendo con lo que tenemos, con esa herencia que tenemos. Y mi pregunta es muy, muy sencilla. ¿Están ustedes abiertos a continuar esta traducción? Sobre todo lo digo porque existe un segmento de personas en Asia, japoneses, coreanos, que están fascinados con nuestra historia antigua, más aún que la nuestra. Se dedican a hacer todo tipo de reinterpretaciones a partir de los códices, a partir de toda la temática, digamos, histórica. Y su gran preocupación es esta, que no existe literatura en estos contextos, en Japón, en Corea, por ejemplo, donde los mexicas sean mostrados como personas civilizadas, sino que simplemente se les muestra como caníbales y como con toda este bagaje muchas veces eurocéntrico, sí, que desafortunadamente hay que trascender. Entonces, preguntar si esto de alguna manera irá más allá en cuanto a los idiomas. Yo sé que de alguna manera el gran esfuerzo se ha hecho, pero dejar esa pregunta, y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, pues mira, bueno, ahí para los que sepan, por ahí tengo un canal de YouTube, se llama Hacemos Historia, porque no se me ocurre otra cosa. Pero bueno, y ahí estudiamos cómo se hicieron estas imágenes, un poco el mapa de Uppsala, sobre todo desde la ingeniería, que fue lo que yo estudié. Y en la traducción, sí, yo estoy seguro que de alguna manera la invasión que hemos tenido de contenido estadounidense también llega tan a nosotros porque está en nuestro idioma. Ese es el valor de las traducciones. Por supuesto que sí, este proyecto, Rodrigo, Tomás y yo también lo hicimos con nuestros ingresos como profesionistas, por eso también nos tomó 3 años. Entonces sí hubo momentos donde de verdad sí nos sentíamos que ni para atrás ni para adelante, pero finalmente salió. Y por supuesto que sí, a mí me encantaría, yo sé que es muy complejo, pero qué padre, imagínate traducirlo a japonés, a coreano, por supuesto que sí, estamos abiertos a eso. Y sobre todo este proyecto ha sido, ahorita les paso la página, todas las imágenes son gratis, siempre se pensó así, están a disposición de todo el público, nunca vamos a cobrar por estas imágenes, no se pensó así el proyecto, y claro que sí estamos abiertos a traducciones, y por supuesto que sí, muchas gracias.
Agradecemos su presencia, también a nuestros ponentes, por su tiempo, por esta explicación tan detallada y bueno, pues les queremos dar un reconocimiento por haber estado el día de hoy con nosotros a nombre de Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura. Bueno, el primer reconocimiento es para ti, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el segundo para ti. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde y estén al pendiente de todas las actividades que vamos a tener en las próximas semanas de la ¿cómo se llama? Unidad de Administración y Finanzas. Linda tarde. La página, sí. Miren, la página vamos a hacer una cosa. La página vamos a... Me hubiera gustado ponerla acá. Sí, la hubiera puesto ahí. ¿Quieres? Sí, está la... Ahorita se las ponemos. Sí, yo la pongo por acá. Sí, ¿la tienes ahí la liga? Sí. Ok, ahorita se las vamos a poner. Y por supuesto que sus comentarios son muy valiosos. Yo me doy cuenta que este proyecto Ya me voy, tú luego. no acabas nunca. En algún momento tienes que cortar y decir, pero todos los comentarios que nos aporten son valiosísimos porque también lo hicimos con los recursos que teníamos y en algún punto tuvimos que pagar con menos. Es infinito. Sí, tiene que tener, o sea, si no te ponen el hasta aquí, le sigues. Sí. Esa es la página, la que ven ahí, esa es la página. Y ahí están los 3 idiomas, español, náhuatl y inglés. Pues por eso les voy a pasar el mapa, para que, claro que sí, con para gusto, que de salga verdad, ahí sí, en la, sí, no se nota en la paginita y la gente lo vea y lo va. Y muchas gracias por invitarnos aquí a su espacio. Muchas gracias. Sí, fue muy bonito. Sí, pues lo único que viene lo del Zócalo que están ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. No, sí. A tomar la foto. Felicidades, Muchísimas gracias. Y sí, me encantaría si el mapa ese de Uppsala con gusto. Está bellísimo. Si quieres, pásame cómo te puedo contactar y tu correo. Sí, por correo para que te lo mande. Sí. Es de Felicitas 96. O no, yo lo escribo. ¿De Felicitas? Entre los lentes. De Felicitas 96. Con C, ¿verdad? De Felicitas. Ajá. Arroba. La de Felicitas.